En una época donde la animación ha probado ser una de las formas más poderosas para narrar con profundidad filosófica, simbólica o emocional, llega esta cinta que con toda la maquinaria de la fe detrás parece más interesada en adoctrinar que en contar una historia con alma. La premisa no es mala. Charles Dickens, el célebre narrador, intenta conectar con su hijo, Walter, contándole la historia de Jesucristo. En teoría una idea interesante, incluso tierna, pero en la práctica una especie de panfleto animado con una supuesta grandeza que no le alcanza. Lo primero que choca es su apartado visual. La animación resulta genérica, insulsa, casi como si se tratara de una producción mexicana de televisión de hace 2 décadas. Y eso no por prejuicio, sino porque la industria de México aún tiene mucho camino por recorrer. Los diseños de personajes son tan acartonados, sin texturas, que casi se sienten como sin alma. No hay rastro de polvo, de la rusticidad ni de la vida cruda de la Palestina del siglo I. Todo está pulcro, esterilizado, como si Jesús y sus discípulos vivieran en una maqueta. El mikvah, o sea el baño ritualista de esa época, no se ve por ninguna parte, ni las huellas de la realidad cotidiana rústica, llena de sudor y sufrimiento. Nada de eso está, como deberíamos de imaginarnos a ese Jesús polvoriento y sus contemporáneos. A lo largo de su duración, la cinta apenas logra establecer un hilo sólido. Salta de escena en escena como si pasara de un versículo a otro sin preocuparse por la conexión emocional, dramática o simbólica entre ellos. Herodes, la huida a Egipto, la tentación en el desierto, la crucifixión, todo aparece de forma desordenada y superficial, como flashes inconexos. La tentación de Satanás, una escena que podría haber sido rica en tensión y filosofía, se resuelve con respuestas genéricas que parecen escritas por una guía religiosa. Y ni hablar de los Deus ex machina, porque también los tiene, como la huida de Herodes, las respuestas genéricas a la tentación de Satanás, que parecen dichos por cualquier cristiano, o también el poco cuidado por el niño, como ve los pasajes bíblicos sin cuestionarlos, sin emoción real, solo una secuencia de estampitas piadosas animadas. Oscar Isaac como Jesús, Uma Thurman, Kenneth Branagh, Mark Hamill, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, una alineación de ensueño que tristemente se ve encadenada a un guión que no les deja respirar. Y pues parte de lo que me llamó la atención también es que tiene un director surcoreano. Uno hubiera esperado esa sensibilidad, un enfoque diferente, pero no hay matices ni riesgos, no hay hondura dramática. Todos parecen hablar en tercera persona como si fueran marionetas recitando lecciones prefabricadas sobre la fe. ¿Dónde está el conflicto interno? ¿Dónde está el hombre antes que el mito? Quizá lo más grave de esta representación es que no hay lugar para la duda, para el error, para el hombre. El Jesús que vemos aquí está blindado por frases prefabricadas que no dejan espacio al pensamiento. Hubiera sido interesante un Jesús socrático que respondía con preguntas y provocaba reflexión. Un poco se ve de eso de que incomoda al poder y que desafía el status quo, pero no de la parte de Jesús. Parece más una figura recortada de un catecismo y pulida para no molestar a nadie. El problema no es que se hable de religión, el problema es cómo se hace. Hay películas que enseñan valores, provocan pensar, emocionar sin predicar. Por ejemplo, El Príncipe de Egipto propone una reflexión profunda sobre el libre albedrío, el peso de la responsabilidad, la hermandad rota, el conflicto interno. Moisés duda, sufre,
Y pues esto se logra con música poderosa, animación simbólica y un guión que da espacio a la emoción, al conflicto y al crecimiento espiritual real. La princesa Kaguya hace una crítica al ego, al deseo humano, al controlarlo todo, y hace una llamada a vivir en armonía con la naturaleza, y esto lo hace con una estética acuarelable, sublime, sensibilidad budista y una narración que muestra cómo la belleza de la vida está en su transitoriedad. Está también Persépolis, que cuestiona la religión impuesta, las tradiciones, el papel de la mujer en las sociedades opresoras como la islámica, y esto lo hace desde una mirada autobiográfica, íntima y crítica, donde el Islam no se demoniza, pero sí se analiza con honestidad. O también lo hace de una manera excelente Sita Sings the Blues, que contrasta la mitología hindú con la experiencia contemporánea de una mujer enfrentando el abandono, a través del humor, la sinceridad y un juego de capas narrativas que invitan a cuestionar la tradición y los valores sin perder el respeto. Aquí en cambio tenemos un producto que asume que la fe se transmite sin preguntas, sin humanidad y sin contradicción. Y sí, puede que esté hecha para niños, pero no hay excusa para subestimar a la infancia. Los niños entienden más de lo que se cree y sobre todo preguntan. Este filme pretende llenar ese espacio de preguntas con respuestas mágicas y cerradas, y eso en lugar de nutrir la espiritualidad la limita. En conclusión, no se trata de atacar a la religión, sino exigir una narrativa más honesta, profunda y comprometida con la verdad humana detrás del mito. Y pues, si vas a contar la historia más famosa del mundo, al menos hazlo con el respeto que se merece la inteligencia del espectador. Si tiene algún valor por ahí, como que no todo se resuelve con violencia, aunque hay mejores ejemplos de vida. Pero el principal mensaje aquí es adoctrinar desde niños, manipular a los niños para que, como le dice el mismo Jesús al niño, no dudara. Pero para eso, mejor que vean Bob Esponja. Por lo menos ahí los personajes sienten, aprenden, y pues es más divertido para los niños y hacen que los cuestionen y digan eso no es así. Y pues son mucho más humanos que ese Jesús digitalizado. No es apta para niños, solo que les expliques, esto es del método socrático de cuestionar. Esto que dice Jesús, del que esté libre de pecado que tire la primera piedra. O esto otro se lo copiaron al budismo, lo de la tentación de Mara, para que no se trate nada más de que sea una fe ciega cristiana. Y pues nada, no recomendada. Ahí si quieren véanla y me comentan, pero pues no tiene nada bueno.